Fausti, está con nosotros la querida amiga, colega, compañera desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Creo que anda por allí viajando, no sé si está en la ciudad. ¿Cómo andás, Daniela? Hola, Mari. Estoy en un lugar lleno de rosarinos. Estoy en Córdoba, en San Marcos Sierra, y parece que hay una alianza ahí con la profundidad de Rosario. Muy hermoso este lugar, como todo nuestro país federal, ¿no? Feliz. Tal cual. Y como siempre, hacer con vos esta columna en donde analizamos de todo un poco, pero que tiene que ver con la historia, con el arte, con las personalidades, con los personajes de nuestra historia. Pareciera que fuera una mala palabra, ¿no? Militar el periodismo, militar la verdad, por lo menos lo que uno entiende como libertad de expresión, hablando en los hechos, ¿no? Y vos me recordabas una fecha muy importante, ¿no? Como hoy tenemos una efeméride, como un día como hoy. Un día como hoy sucedió un acercamiento al fin de la esclavitud en la asamblea del año 13, ¿no? Estamos hablando de principios de siglo. Había una especie de ser humano que varía más que otra, pero también estaba toda esta corriente de ideas de igualdad que fueron cambiando un poco esas ideas. Entonces empezó de la mano de Mariano Moreno, por ejemplo, esta discusión en la Junta para poder abolir la esclavitud. Es muy parecido a lo que nos pasa hoy, ¿no? Toda iniciativa revolucionaria pasa por un montón de filtros. Entonces lo que terminó sucediendo es que lograron un avance simbólico que era abolir la esclavitud para aquellos esclavos que vinieran de afuera, para los nuevos inmigrantes, ¿no? Pero nunca pudieron contra los intereses de aquellos que ya tenían esclavos y que perdían un montón. ¿Qué pasó con Mariano Moreno? Lo hablamos la otra vez. Terminó asesinado, eso pasó por una muerte casual. Fue uno de nuestros primeros desaparecidos, el querido Mariano, que traía esas ideas de Francia también y que tenía ese amor por la igualdad que nos fundó, tranquilamente podemos decir, ¿no? Y muchos años después, recién en 1953, logramos la abolición total de la esclavitud. Primero la libertad de vientres, o sea que una persona esclava por lo menos podía parir sin culpa del dolor que le iba a dar a esa vida, ¿no? Pero fue una crueldad tan grande y pensar que todo eso puede volver. Estamos hablando de 1813, como hemos retrocedido en un sinnúmero de cuestiones, ¿no? No digo de que hoy indefectiblemente podemos hablar de esclavitud, sí de trabajo esclavo, una ley de flexibilización laboral que va a permitir perder un sinnúmero de derechos y que de alguna manera nos va a retrotraer a un pasado que la verdad pensábamos ya olvidado. Totalmente, pero yo no sé si está tan lejos, ¿eh? Cuando estamos viendo las imágenes de Estados Unidos, donde a una familia la separan de sus hijos, por ejemplo, yo no veo mucha distancia en la cosificación de esos cuerpos con lo que pasa con Bukele, que es un modelo de represión que quieren llevar a todos lados. El nivel de control absoluto, ni siquiera en la época de la esclavitud existía, y hoy existe, ¿no? Muchas personas que pueden ser disruptivas o puedan tener algún tipo de información que moleste, directamente les controlan la vida y son esclavos y no se dan cuenta. Pero tenemos un montón de formas de esclavitud que pueden resurgir de la mano de la crueldad. Pensá que hace poco hacían safaris para ir a matar gente en un país en guerra, o toda esta cuestión de Epstein que está surgiendo, donde se roban a estos chicos y los torturaban las élites, ¿no? Y hacían rituales. Una piensa que está lejos, pero en realidad es un germen como de crueldad que puede ir creciendo porque tiene mucho poder en este momento. Hay un nivel de concentración tan grande que ese es uno de nuestros peligros, ¿no? La reforma laboral un poco simboliza eso. Es lo económico, pero es una forma forzada de volver a la estratificación social. Ni que hablar la intromisión, la invasión de Estados Unidos a Venezuela, empezando un año en 2026, un 3 de enero, donde se patea el tablero del planeta y ya no hay diplomacia, no hay
legislación internacional que valga, ni acuerdos laterales ni multilaterales. Bueno, todo eso es lo que, todos esos acuerdos, todas esas instituciones son las que evitaron la esclavitud. Y, por ejemplo, estas campañas que hay a favor de la prostitución, la relación que hay con los cuerpos, como cosificando toda esa intimidad que fue un derecho adquirido, también es la vuelta de la esclavitud. No es una cuestión solamente económica. Siempre yendo a los libros y a la literatura, ¿no? Con estas metáforas que traen muchos autores sobre el sostenimiento de las luchas en el tiempo. Podríamos hablar de García Márquez, por ejemplo, y 100 años de soledad, pueblo, ¿no? Donde se funda de muy chiquito, pero después ya le llega la civilización y se va adaptando y todas las cosas que van pasando. Podemos verlo en la literatura, podemos verlo en nosotros mismos, pero todo es una contradicción de intereses, pero también de esos intereses puestos en un tiempo, en una línea de tiempo. Muchas veces sucede que lo que nos une a los opresores, si querés, es esa necesidad de ser distintos, de ser mejores en un montón de cosas. Yo acá, por ejemplo, en medio de la naturaleza siempre pregunto cómo puede ser que se puede hacer sano en la alimentación, en la relación con las plantas y demás, y machista al mismo tiempo. O aislarse de los otros estratos sociales, ¿no? Y guardar la burbuja de la propia felicidad sin que te importe el sufrimiento del otro. Y así vamos a ver un montón de situaciones donde podemos ejemplificar esta contradicción que siempre hablamos de discursos y prácticas, donde lo que termina generando el sometimiento de un otro es la necesidad de poder. ¿Y qué relación tenemos con ese poder? Cuanto más está distribuido, menor es la capacidad de esclavitud, como para resumir, ¿no? Pero esta concentración de poder lleva a ese instinto de crueldad a masificarse. Así que sí, por un lado, si nos ponemos a reflexionar, yo creo que es una manera de transformar lo que hacemos nosotras desde la comunicación, es eso, es intentar llegarle también a ese poder para que se piense a sí mismo, como en su momento sucedió, ¿no? En su momento existió la esclavitud y hubo personas con poder que dieron esa discusión, que fueron a humanizar al poder, a pensar, es necesario que lo uses así, que lo sientas así, y hacer todo un trabajo cultural de humanización logró abolir la esclavitud. Recordar que hubo personas que lucharon siempre y muchos los dejaron solos. José Artigas también, que era un fantástico que armó la Liga de los Pueblos Libres. Después estaban los afrodescendientes organizados, que fueron completamente perseguidos. Tenés historias como la del Gauchito Gil y un montón de otros gauchos que se oponían a la matanza de otros pueblos, de otras comunidades, ¿no? Son esos pequeños héroes que tampoco están escritos. Tal cual, tal cual. Agradecerte por habernos atendido, bueno, siempre aporta muchísimo tu visión en todo lo que tiene que ver con la cuestión social y humanitaria específicamente, así que te mando un abrazo y vamos a estar en contacto. Bueno, Mari, dale, gracias. Siempre pensadores latinoamericanos o argentinos para pensar desde las ideas ya pensadas. Un abrazo gigante, hasta luego. Otro abrazo, gracias. Le agradecemos a la querida compañera, como les decía Daniela, colega Daniela Farina, y por este contacto. Y yo me despido de ustedes, como siempre, que casi sin tiempo, ya en el final del programa,